Bien, nos encontramos en este caso con Mercedes Llano, candidata a senadora nacional por el Frente Vamos Mendocinos, que ha venido fundamentalmente para contarnos acerca de las propuestas que tienen justamente para ofrecer a la gente de Mendoza. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Marcela, un gusto acompañarlos. Bueno, en primer lugar queríamos conocer cuáles son las expectativas que tienen justamente para las próximas elecciones, luego de los resultados que se conocieron en las PASO y fundamentalmente las propuestas, principales propuestas que tienen para los mendocinos, ¿no? Perfecto. Bueno, para los oyentes que tal vez no nos conozcan, nosotros conformamos el Frente Vamos Mendocinos, que está integrado por el Partido Demócrata, la Coalición Cívica, quienes le aportan al Frente su anclaje en los principios, en los valores, la defensa de Mendoza, de la institucionalidad republicana, y también nos acompaña otras fuerzas que están en gestación, como son los libertarios, cuyos referentes son Milei, Espert y Mendoexit, que también defienden, por supuesto, el valor de la libertad, el federalismo, la autonomía provincial, objetan el tamaño de un Estado, diríamos, amplio y no reducido a su mínima expresión. Y ellas nos aporten a la experiencia del partido y la trayectoria, la irreverencia propia de estos movimientos y necesaria también para implementar cambios disruptivos en una situación tan crítica como la que atravesamos. En cuanto a nuestra situación política electoral, nosotros somos la única fuerza netamente liberal que está en competencia y también anti-CAM, dado que en nuestras filas, a diferencia de otras terceras fuerzas, no tenemos ningún referente que provenga del kirchnerismo. Es una fuerza de corte, como decíamos, netamente liberal. Las libertades se han visto avasalladas en este contexto de pandemia por parte del presidente y de nuestro gobernador, y la ciudadanía ha visto cercenada su derecho a trabajar, a educarse, circular, a reunirse, entre otros derechos, a nuestro entender, violentados. Sí tenemos expectativas de ser competitivos. Nosotros hay que comentarle a la ciudadanía, para quienes no sepan cómo es el sistema de selección de senadores, se eligen 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Estamos apuntando a obtener la tercera senaduría, teniendo en cuenta que seguramente Cornejo y Jury accedan a los 2 primeros lugares. Nosotros le estamos disputando la senaduría a Fernández Sagasti a los efectos de dejar libre de kirchnerismo a Mendoza en el Senado de la Nación, y de que haya justamente un representante en el Senado que responda a los intereses de Mendoza y no a sus jefes políticos. Un 8% de la población en las PASO votó por una opción liberal. Si sumamos nuestros votos con los votos de la teórica línea interna liberal que se gestó en el marco de Cambiemos. Si a eso, por supuesto, sumamos los posibles votos de los ciudadanos que están desencantados y que están buscando una alternativa a la grieta, una alternativa como es nuestro caso, conformada en buena medida por gente independiente y muchísimos jóvenes. Si sumamos eso más a los votos de la gente que no participó, podemos realmente ser una alternativa competitiva para desplazar al kirchnerismo de Mendoza y del Senado de la Nación, donde todos sabemos que se eligen los jueces y los fiscales. Y esto es muy importante porque entre las grandes fuerzas arreglan para elegir jueces amigos para que no los encarcelen. Nosotros queremos que aquellos funcionarios que fueron corruptos, que se enriquecieron de los fondos públicos perjudicando a la ciudadanía, vayan presos, para lo cual necesitamos jueces independientes. Y en ese sentido vamos a luchar con muchísima firmeza desde el Senado de la Nación, combatiendo, ahora vamos a ir también a las propuestas, combatiendo todo el coto que hay de privilegios en ese ámbito. Tenemos senadores con muchísimos asesores, entendemos que eso hay que achicarlo, y que justamente esos cargos o las designaciones de pariente en el Poder Federal operan como moneda de cambio a la hora de seleccionar los jueces y darle respaldo a los jueces kirchneristas que siguen alimentando la impunidad. Combatir el nepotismo en una de las medidas. También tenemos varios ejes de campaña. Voy a
enunciar algunos de los ejes, algunos basta que decimos, nosotros hemos usado la palabra basta, que denota el hastío con las prácticas de las viejas políticas, con las prácticas de una clase política que opera como corporación alejada de los intereses de la ciudadanía, una casta política que ha alimentado un sistema populista en el orden nacional y provincial y que nos ha llevado a la pobreza, desunión y desocupación. Nosotros decimos basta a la inflación, basta a los excesivos, o sea, a un Estado gigantesco que requiere un exceso de impuestos que son abusivos, que son distorsivos. Decimos basta a los planes sociales y sí a la generación de empleo genuino, basta que esos planes, y por supuesto provenientes del sector privado, no generándolo en el ámbito público, decimos basta que esos planes sean manejados por los movimientos sociales de manera discrecional, decimos basta de una justicia dependiente, entre otros ejes de campaña. Nosotros, una de las medidas centrales que vamos a proponer y que lo hemos planteado en estos días, es que los salarios de las autoridades nacionales, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, están atados a los índices de pobreza. Es decir, si la pobreza mide un 40%, entonces se le resta al salario o a las dietas de los legisladores un 40%. Es decir, que los funcionarios públicos que gozan del respaldo popular o de la legitimidad que le da el Ejecutivo se cobren en función de los resultados, que se responsabilicen por los resultados. No puede ser que los funcionarios estén aprobando presupuestos desorbitantes sin ningún tipo de responsabilidad. Los salarios y sobre todo las dietas de los legisladores deben ser sensibles a la situación social. Si la sociedad está atravesando por una crisis, los primeros que tienen que ajustarse los salarios son los legisladores. Y si fallan en su gestión porque están funcionando, están actuando en miras a buscar sus propios intereses, pues eso tendrá un gran impacto si no buscan soluciones concretas y en el largo plazo y sostenibles en el tiempo, un impacto sobre su salario. Esa es una de las grandes propuestas, de las principales propuestas que vamos a impulsar. Por supuesto, aspiramos a que se reduzcan los impuestos, que se simplifiquen los impuestos, así el contribuyente deja de cargar con esta mochila de un Estado que cada vez gasta más y asfixia su financia, que asfixia a los comerciantes, que pone trabas burocráticas, que cierra nuestra economía al mundo y evita y no incentiva ni habilita las exportaciones. Nosotros creemos en que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, de ahí todas estas propuestas, brindar servicios de calidad y que el mercado, que la economía debe reposar en el dinamismo, la fuerza del mercado y la fuerza, valga la redundancia, productiva y en una sociedad civil vibrante. Y no en un Estado cada vez omnipresente que estruja, asfixia con impuestos y regulaciones a los ciudadanos y a los inversores. Bien, otra de las problemáticas, ¿no?, que se resaltan a nivel nacional, a nivel local, incluso en la provincia de Mendoza, tienen que ver con la inseguridad. ¿Ustedes también tienen propuestas con respecto a este tema? Bueno, yo participo en particular en la Comisión Bicameral de Seguridad. Lo que estamos advirtiendo que en el orden provincial no hay un plan de seguridad claramente definido y esto hace que los delincuentes estén en la calle sin ningún tipo de costo. Entendemos que hay que despolitizar y los órganos de Contralor y de seguimiento como la Inspección General de Seguridad y fortalecer las políticas de profesionalización y por supuesto hacer un fuerte hincapié en las políticas de inteligencia para prevenir el delito, entre otras medidas. Pero claramente hoy el delincuente goza de una impunidad absoluta, mientras que todos los ciudadanos están encerrados y enjaulados. Entendemos que no es una prioridad de este gobierno y creemos que tiene que ocupar un lugar central, con una política muy concreta, con un respaldo a la fuerza policial y por supuesto hay que garantizar un altísimo profesionalismo de los efectivos, ¿no es cierto?, de los agentes. Bien.
En cuanto a educación, como docente también, ¿no? Me imagino que la situación de los docentes en la provincia, a nivel nacional, ¿cómo se viene analizando? Bueno, la situación de los docentes, al menos en cuanto al sistema educativo en su conjunto, nosotros creemos que es necesario impulsar medidas orientadas a evaluar la calidad educativa. La educación históricamente en nuestro país representó un medio de movilidad y de ascenso social, y ese rol tan importante que cumplió la educación y que permitió impulsar una clase media muy significativa en nuestro país, y que realmente no dio lugar a grandes desigualdades como a las que hoy estamos asistiendo. Ese rol que cumplió de socialización, de encuentro, se ha ido desdibujando con todo este éxodo que se ha producido de la escuela pública a la privada, con las brechas no solo digitales, sino sobre todo educativas, que han puesto en evidencia la pandemia y la imposibilidad de acceder a las tecnologías y a la conectividad de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entendemos que hay que avanzar fuertemente en mejorar la calidad educativa. Para ello entendemos que, al menos en el orden nacional, es necesario modificar las leyes nacionales que hoy prohíben darle publicidad, al menos a los progenitores, de los resultados de las evaluaciones educativas. Es necesario crear una entidad independiente, una agencia independiente del poder político, del poder ejecutivo, concretamente a cargo de estas evaluaciones, para establecer políticas de mejora continua. También entendemos que sería muy importante avanzar en políticas de profesionalización o de creación de un sistema específico para los directores de las escuelas, un sistema de alta dirección pública. Por supuesto que los salarios docentes están absolutamente relegados. Nosotros con nuestro equipo hemos hecho análisis. Cuando uno compara el salario promedio de los distintos escalafones, al menos en el orden provincial, puede percibirlo postergado, que estamos a nivel salarial. Entendemos que eso hay que impulsar una medidas por supuesto de austeridad fiscal, pero que también redunden en un sistema salarial que premie también al buen docente, que redunde en una mejora salarial. En el orden universitario creemos que es muy importante despartidizar la universidad. Esto no me refiero con suprimir los centros de estudiantes, sino hoy lo que estamos advirtiendo hoy en la universidad pública es un fuerte desembarco de los partidos políticos en las cátedras, lo que resiente la calidad educativa. Es necesario avanzar en lo que era antes la cátedra periódica, que los cargos, a través de la cual los cargos en materia en el ámbito de la docencia universitaria se renovaban periódicamente. Esto implicaba un sistema de autoperfeccionamiento constante y de competencia constante, que eso elevaba la calidad del cuerpo docente. Y en el orden provincial, por supuesto, vamos a acompañar en el marco de la pandemia la política de presencialidad. Creemos que eso es acertado, y a nivel de la universidad también entendemos que es admisible, dada que han llegado las nuevas tecnologías para instalarse, tal vez de una manera abrupta, pero que hay que aprovechar las innovaciones. Sí, en el orden universitario entendemos que es admisible un sistema bimodal para poder democratizar la universidad. Acá hay muchos chicos, muchos estudiantes. Yo soy profesora universitaria, así que sé por qué me lo plantean, que tienen que viajar en todo el este, en toda la provincia en general, incluso otras provincias tienen que hacer viajes que les demanda un costo, tiempo, que eso redunda en pérdida de tiempo de estudio, y creemos que para las familias es importante, esto lo entendemos, establecer estos mecanismos también combinados con virtualidad para que pueda llegar la educación universitaria a todos los rincones de la provincia. La reforma laboral que se está planteando, y además también con impuestos municipales, y cuál es el desarrollo que se viene realizando en torno a estas temáticas, ¿no? Excelente, Marcela. Nosotros desde nuestro partido entendemos que complementariamente, desde, digamos, nuestro movimiento, complementariamente esta reforma tributaria, que implica la simplificación, la reducción de impuestos,
es necesario, además, por supuesto, de políticas orientadas a disminuir la inflación, que no son otras que la de la reducción del gasto, es necesario promover una reforma laboral profunda, a los efectos de incentivar la inversión privada. Entendemos que las indemnizaciones deben ser sustituidas por seguros del desempleo. Es una barbaridad que haya hoy una doble indemnización. Claramente eso desincentiva la generación de empleo, y las excesivas también regulaciones laborales dan lugar a la industria del juicio. Por ejemplo, en lo que nos han manifestado productores de la zona este es que la existencia de planes sociales, que nosotros, como te decía anteriormente, creemos que hay que ir sustituyéndolo por empleo privado, más estas excesivas regulaciones laborales dan lugar primero a que no haya mano de obra, a que haya escasez de mano de obra, a que haya una industria, se produzca una industria del juicio laboral, y por supuesto eso desincentiva la inversión y genera escenarios de abandono de fincas. Esto vemos que no es solamente pasa acá. Vamos a San Rafael y se da el mismo fenómeno. Hoy el Estado no ha creado una estructura de incentivos, ni de normas, ni de seguridad jurídica, ni por supuesto ni tampoco ha ordenado la economía a nivel macro para que los inversores sigan apostándole a la producción. Es por eso que necesitamos que todas estas medidas deben impulsarse: reforma impositiva, reforma tributaria y todas aquellas políticas, engancho esto con el otro tema, orientadas a eficientizar el gasto, disminuir los costos de la política, profesionalizar la administración pública para brindar servicios eficientes e imparciales. En el orden nacional tenemos una mega estructura de cargos ministeriales, subsecretarías que redundan en altísimos costos. Todo eso hay que recortarlo, hay que introducir el mérito para reducir el gasto y así disminuir la carga tributaria. Nosotros creemos que las políticas deben transitar por la vía del recorte del gasto. Si bajamos acá al orden provincial, podemos identificar un montón de gastos superfluos y gastos que son abusivos. Por ejemplo, se gastan, según nuestros registros, en los últimos años se ha gastado 1.300 millones, por ejemplo, en publicidad oficial. Se ha destinado parte de esos gastos a consultoras cuyo no sabemos realmente cuál es la contraprestación que brindan al Estado. Se han invertido en publicidad oficial automotrices, por ejemplo, como Jacopini. Realmente no entendemos cuál es la explicación de ese tipo de gasto. Hemos identificado hemos identificado en particular una de las licitaciones de servicios de mantenimiento al Parque General San Martín multimillonaria, que la hemos denunciado, cuando hay personal a cargo que lo pueda prestar y cuando también en el marco de los planes sociales que exigen contraprestación se podría haber cubierto esa necesidad. Es decir, creemos que hay que recortar por el lado del gasto, pero aparentemente vamos a contramano de lo que piensan las dos fuerzas mayoritarias que han gobernado en los últimos años, que han hecho que el empleo público crezca del 2010 al 2020 más de un 11%, cuando el empleo privado aumentó un 1,4%, que han hecho que cada vez el Estado tenga un mayor peso sobre la economía y que recientemente se han puesto de acuerdo entre los intendentes y los legisladores para impulsar un código tributario que va a habilitar a los municipios. Esto es un pésimo antecedente, para nosotros también es inconstitucional, absolutamente contrario a lo que establece nuestra Carta Magna, que a través del cual se estaría habilitando a los municipios a crear impuestos. Tenemos ejemplos como el de Puerto Madryn, que por ejemplo inventó un impuesto insólito, que era el impuesto al viento, y eso desincentivó toda la inversión en energías limpias, por darte un ejemplo. Esto va a redundar, por supuesto, en un festival de impuestos que esta fiesta la van a tener que terminar pagando los empresarios, los comerciantes y, por supuesto, el vecino. Entonces les decimos a los intendentes y a los legisladores, ¿por qué en lugar de perder el tiempo reuniéndose para buscar soluciones por el lado de crear impuestos,
no llegan a acuerdos para disminuir el gasto público, eficientizar su uso, desburocratizar los trámites, no volver locos a los contribuyentes con una gran cantidad o a los comerciantes de gestiones burocráticas para habilitar negocios. Digo, ¿por qué no se ponen a ver cómo removemos las barreras para incentivar la inversión, para reducir la mochila que ya llevan los contribuyentes con la excesiva presión tributaria que impera en nuestra provincia y en el país? ¿Por qué en lugar de hacer todo eso no ponen, diríamos, por qué no ponen el foco en la reducción de las erogaciones públicas? Mercedes, la invitamos a que dé un mensaje justamente a la gente de la zona este, ¿no? Teniendo en cuenta que ya falta muy poquito para las próximas elecciones del 14 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias. Somos un grupo, un equipo, que estamos impulsando un proyecto acá en el orden provincial y también a nivel nacional para el 2023. Nuestros referentes son Espert, Milei y distintos exponentes del liberalismo. Nosotros somos acá en Mendoza un equipo que pensamos que la libertad es la base del desarrollo y que lamentablemente este populismo nos ha quitado toda la riqueza que nos supo generar un modelo que se impulsó y que cobró vigor en realidad a principios del siglo XX y que le trajo prosperidad y pujanza al país. El populismo terminó de dilapidar toda esa riqueza, nos ha llevado a un escenario de absoluta decadencia, de desempleo, empobrecimiento. Hoy, lamentablemente, Mendoza es la provincia más pobre de Cuyo. Esto es vergonzoso para la clase política. Nosotros queremos restituir los valores, los principios de la libertad, del federalismo, de la cultura del mérito, del esfuerzo, y que el proyecto de país y los proyectos personales no dependan de la omnipresencia y la injerencia del Estado, sino de la iniciativa privada y del esfuerzo y del mérito personal. Para ello tenemos que correr todas las barreras que hoy nos impone el Estado y tenemos que generar incentivos para invertir y generar incentivos para que nuestros jóvenes apuesten por nuestro país. Tenemos que generarles oportunidades laborales y proveerles de un modelo educativo de altísima calidad para que nuestra Argentina y Mendoza no siga exportando jóvenes al mundo y que al contrario nosotros seamos un polo de atracción para otros países del mundo, porque nuestra prosperidad pudo instalarse en merced a las ideas de la libertad. Así que para todos aquellos que creen en la libertad, que han visto que la libertad ha sido cercenada por un gobierno populista que autoritariamente las ha violentado y no los ha dejado ni trabajar, ni estudiar, ni reunirse con su familia, a quienes se han visto afectados en su salud mental también por estas políticas de aislamiento, le pedimos que apuesten por una alternativa a esta grieta que nos ha llevado a la decadencia. Así que todos juntos podamos luchar por las ideas de la libertad y volver a poner en pie y levantar a nuestro país, a nuestra provincia.